tu nombre santo, poderoso, te lo pedimos, Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Dios les bendiga, chicos. Bueno, yo quiero que estemos leyendo la Biblia en el libro de Proverbios, capítulo 15, versículo 13. Amén. Cuando lo tengan por allí, pueden decir amén si lo van a proyectar para leerlo. Es un versículo muy conocido por todos. Amén, si lo tienen o si lo van a proyectar, me avisan. ¿Proverbios qué? 15, versículo 13. Amén. Amén. Dice así en el nombre de Jesús. Dice, el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Amén. Amén. ¿Por qué este versículo? Yo esta noche quiero hablarle un poco sobre lo que es las emociones. Amén. Por eso elegí este versículo que habla sobre la alegría, porque la alegría es una emoción que nosotros sentimos. Amén. Y cuando el hermano Gregory me dijo para enseñar, yo por un momento pensé, ¿qué le puedo enseñar yo a los adolescentes? Y bueno, se me vino esto a la mente, las emociones, ya que a veces en esta edad de adolescencia, muchas veces tenemos muchas emociones que a veces quizás no sabemos controlarlas o no entendemos qué son estas emociones. ¿Amén? Entonces, primero, para comenzar, ¿qué son las emociones? Dice, son respuestas psicológicas y fisiológicas de un estímulo. Esas son las emociones, son respuestas psicológicas y fisiológicas de un estímulo. ¿Qué quiere decir esto? Que es lo que nosotros sentimos cuando se produce algún acontecimiento. Puede ser bueno, puede ser malo. En este caso, cuando alguien, por decir, te hiere, te produce una emoción de tristeza a causa de esa herida que te hicieron. O cuando alguien te maltrata, podemos reaccionar con enojo, que también sería otra emoción, una respuesta a esa acción que nos están dando a nosotros. Eso es lo que quiere decir las emociones. Son respuestas ante una acción. Ahora, la pregunta, ¿son malas las emociones? La pregunta es, ¿son malas las emociones? Bueno, en mi parecer, las emociones no son ni buenas ni malas. Todo depende de la manera en que nosotros las expresemos, porque es inevitable que nosotros como seres humanos sintamos emociones. Eso es cierto porque fuimos creados a imagen y semejanza de nuestro Dios y Dios le ha apetecido colocarnos a nosotros emociones. Entonces es inevitable que nosotros podamos sentir tristeza, podamos sentir enojo, podamos sentir asco, que son algunas emociones. Entonces, ¿son buenas o son malas? Dependiendo de la manera como nosotros la usemos. Recordemos que nosotros como cristianos o como hijos de Dios, la Biblia dice que Dios no nos ha dado a nosotros espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos tener dominio sobre las emociones, porque bien dice la palabra que tenemos dominio propio. Ahora, ¿cuáles podrían ser algunas de estas emociones? Podría ser, como les comenté en un principio, podría ser asco, podría ser sorpresa, podría ser felicidad, podría ser tristeza, podría ser ira. Todo depende de cuál sea la acción que produzca esta emoción para nosotros sentirla. Eh, nosotros, normalmente el ser humano, nosotros funcionamos de esta manera. Primero pensamos, luego sentimos y luego actuamos. Antes de nosotros ejecutar una acción, primero la pensamos, luego la sentimos y luego la llevamos a cabo. Pero tenemos la potestad de nosotros de llevar a cabo esa acción, porque como le acabamos de leer, como acabamos de leer o le acabo de decir, nosotros tenemos dominio propio. Dios nos ha dado a nosotros un dominio propio. Ahora, ustedes
algunos pueden conocer o se conocen o saben cuando están enojados, cuando están felices o cuando actúan o cómo actúan ante alguna situación. Es importante saber esto de uno conocerse como persona para reconocer sus emociones. ¿Por qué? Porque puede pasar que uno ante una emoción, uno pueda cometer un pecado. Porque ante el enojo, por decir una emoción puede ser el enojo. Las personas a veces cuando se enojan normalmente se cegan, por así decirlo, y tendemos a cometer acciones o actos de lo cual no podamos arrepentir posteriormente a esto. Y una vez que cometamos ese error o hayamos herido a una persona, le podemos pedir perdón, pero inevitablemente a esa persona le va a quedar ese dolor allí por esa acción que nosotros hayamos tomado. Me pongo en este caso como ejemplo. En ocasiones yo puedo estar molesto y muy poco me molesto, la verdad. Pero cuando me molesto normalmente yo callo. Yo me callo, me aíslo y me desconecto por completo. ¿Por qué? Porque yo sé que si yo me dejo llevar por esa emoción, si yo no tengo dominio sobre esa emoción, yo puedo botar palabras sobre mi boca que pueden herir a otra persona. Entonces, al tener dominio propio y a ser sabio, yo prefiero callarme y retener mi lengua antes de poder cometer una locura, por así decirlo, o un pecado que no puede agradar a Dios. Como le digo, es inevitable nosotros poder sentir esas emociones, pero nosotros como hijos de Dios, Dios nos ha dado un espíritu de dominio propio. Ahora, ¿son un problema las emociones para los cristianos? Otra pregunta. Ahora, la respuesta a esto depende también, porque si un cristiano se encuentra lejos de Dios, sí son un problema, porque en la mayoría de las veces estos sentimientos, en este caso podría ser la tristeza, cuando estamos lejos de Dios, estas tristezas nos dominan a nosotros. En vez de nosotros tener control sobre estas cosas, ellas tienen control sobre nosotros. ¿Por qué? Porque nos hemos como que alejado de Dios y no tenemos esa fuerza de voluntad que Él nos da a nosotros para poder dominar estas emociones. Eh, la Biblia habla sobre la tristeza. Hay un versículo que me gusta mucho que dice que la tristeza, parafraseando un poco, dice que la tristeza en el cristiano produce arrepentimiento, pero más dice que la tristeza en el mundo produce muerte. Y si lo vemos, lo llevamos a la vida real, es así. Nosotros cuando nos sentimos tristes como hijos de Dios, nosotros vamos a la presencia de Dios, lloramos, le pedimos dirección a Dios, le pedimos consolación a Dios. Pero cuando una persona no está en el mundo, mucho vemos la noticia que personas se suicidan, personas se matan por este mismo tema de la depresión, de la tristeza, porque están alejados de Dios. Por eso es muy importante que siempre nos mantengamos en la presencia de Dios para nosotros poder dominar estas emociones. Lo que son la ira, la ansiedad, la tristeza, todas estas cosas nos pueden dominar a nosotros, porque la Biblia dice también que lejos de Dios nada somos y nada podemos hacer. Ahora, ahí la Biblia es tan perfecta que nos enseña a nosotros qué hacer, qué hacer ante ciertas emociones que nosotros podamos sentir. Por ejemplo, la Biblia dice que si alguno está triste, dice la Biblia que haga oración. Eso es el consejo que nos da la Biblia a nosotros, si sentimos esta emoción. Ahora, ante el enojo, Dios nos dice que nosotros tenemos dominio propio ante ante esta, ante esta emoción. Recordemos que es inevitable sentirlo, pero lo que podemos evitar es qué es lo que vamos a hacer después de sentir esto. El mismo apóstol Pablo dijo en una ocasión, airaos, pero no pequéis, porque uno se aira como persona. El mismo Señor Jesucristo se airó en una ocasión, él se enojó cuando en el templo él vio que estaban vendiendo y haciendo todas estas cosas. Él mismo se enojó, como ser humano se enojó, pero la Biblia dice que, ok, enojémonos, pero no pequemos, porque las emociones van en contra del espíritu. La carne, lo que queremos hacer se opone a lo que Dios quiere. Por ejemplo, cuando Jesús oró en el monte,
en el monte antes de ser crucificado, Dios sintió temor. De hecho, él en su carne iba en contra del propósito de Dios, porque él decía, Señor, si es de ti, pasa de mí esta copa. O sea, porque su carne quería que esta copa o este sentimiento, eso pasara, porque iba en contra de lo que Dios quería, pero más sin embargo, él mostró allí su dominio y su aferro a Dios y dijo, no se haga mi voluntad, sino que se haga la voluntad de Dios. Por eso es que es inevitable como seres humanos. Muchas veces creemos que Dios no nos entiende, más que todo cuando estamos en esta etapa de adolescencia, creemos que nadie nos entiende, que nadie nos comprende, pero olvidamos que nuestro Señor Jesucristo también pasó por la misma etapa de adolescencia que nosotros hemos pasado también. Él también la pasó. Él también sintió todas las cosas que nosotros sentimos, porque Él como ser humano que habitó en este mundo, Él nos entiende y Él comprende que nosotros sentimos todas estas emociones. De hecho, Jesús se regocijó, dice la Biblia que Él se regocijó. Esto está en Lucas 10:21. No voy a leerlo porque no va a dar tiempo. En Lucas 10:21 dice que Jesús se regocijó. En Juan 2, del 13 al 25, dice que Jesús se enojó, pero él no pecó. Dice que Jesús se entristeció. En Mateo 26, del 37 al 39, dice que Jesús se entristeció. Pero como les dije, en los caminos de Dios podemos transformar esas emociones para bien, porque la Biblia dice que el que ama a Dios, todas las cosas les ayuda bien. Ahora, ¿qué es lo que quiero enseñarles con esto? Es que nosotros como hijos de Dios tenemos la potestad de controlar nuestras emociones, porque así nos enseña la Biblia. Ahora, para ilustrar un poco más lo que es el tema de la enseñanza, para finalizar ya, voy a contar una historia. Una historia, no sé si se sabe la historia de un caballo. Dice la historia que había un caballo atado y dice que el diablo soltó este caballo y dice que este caballo se fue a una granja y se comió todo el, toda la, todo lo que habían cosechado, se lo comió el caballo. Y dice que la mujer de esta casa, al ver que el caballo se comió esto, mató al caballo. Y dice que cuando el dueño del caballo se enteró que esta mujer había matado a su caballo, dice que fue a la casa de la mujer y le quemó la casa. Y dice que cuando el esposo de esta mujer se enteró que habían quemado su casa, dice que fue a la casa del hombre y lo mató. Y la historia dice que al Dios ver esto, le preguntó al diablo, ¿qué hiciste? ¿Por qué hiciste esto? Y el diablo le contestó, yo solo solté el caballo. No sé si pueden comprender la ilustración que les quiero dar. O sea, a veces el diablo va a hacer cosas para nosotros molestarnos, entristecernos, enfadarnos, pero lo que pase después de eso, eso va a depender de nosotros. Eso es potestad de nosotros. Nosotros tenemos la potestad y tenemos el dominio propio de controlar nuestras emociones y evitar que un simple enojo se convierta en un pecado muy grande. Entonces, chiquillos, eso era lo que le quería hablar o enseñar en esta noche referente al tema de las emociones, porque sé que en esta etapa de adolescencia es un tema que, que es un tema para los adolescentes. Entonces, espero que hayan comprendido lo que le quise explicar. Eso es todo, chicos. Dios les bendiga. Amén, hermano Kelvis. De verdad que bueno, siempre Dios trae su palabra y habla a cada uno de nosotros. Y bueno, y dice la palabra del Señor que es de espada de doble filo, corta para allá y corta para acá. Y sé que cada uno, o sea, nos identificamos con lo que Dios ha entregado a nuestras vidas hoy. No sé si alguno de los chicos tiene alguna Amén. duda, alguna pregunta, para ya ir finalizando pronto la reunión. ¿No? Bueno, chicos, recordemos este mensaje que lo podamos llevar y a veces se nos olvida nuestra cara, a veces expresamos algo pero nuestra cara expresa otra, ¿sí? Sí, y Amén. como leía Kelvis al principio, el corazón alegre hermosea el rostro, o sea, no es que seamos hipócritas, pero a veces uno con la actitud al entrar a algún lugar, a algún sitio y usted entra con la cara, ¿sí? Entonces, ay, nadie me habla, pero si su cara no expresa la alegría, ¿sí? O a veces nuestras emociones, dice que también a veces nuestros ojos hablan también, la mirada, con una mirada Amén. podemos expresar muchas cosas, entonces también debemos tener cuidado. Y también el libro de Eclesiastés dice que aparta de tu corazón el enojo, entonces
Hay muchas Amén. cosas que el Señor nos, nos confronta con su palabra, ¿sí? Airaos, pero no pequéis, muchas cosas. Pero sabemos que cada uno tiene un temperamento muy diferente, algunos somos más tranquilos en ocasiones, ¿sí? Pero llega un punto en que, como decir, nos quebramos, se nos sale el viejo hombre o fallamos como personas, pero siempre debemos tener ese encuentro, siempre buscar al Señor. Señor, ayúdame, mira mi temperamento, mira mi manera de vivir y bueno, pedirle al Señor y que Él nos ha dado ese, dice, poder, amor y dominio propio. Amén. Entonces, chicos, yo creo que ya está por finalizar la reunión. Vamos a hacer una oración para quedar despedidos. Y sin antes, ya a ver cuántos nos quedan. 3 minutos nos quedan. Voy a presentarles aquí una imagen para recordarles el servicio de este sábado. Vamos a estar